Descubre 5 increíbles lecciones estoicas para transformar tu felicidad de manera inspirada. Alejandro miraba por la ventana de su pequeño apartamento en el corazón de Ciudad de México. El ruido del tráfico y la vibrante vida cotidiana de la ciudad no lograban disipar la tormenta que se desataba en su interior. A sus 28 años, había dedicado su vida al estudio y al esfuerzo, convencido de que algún día su talento sobresaldría en la tecnología, a pesar de sus humildes orígenes. Sin embargo, los ecos de las críticas de sus colegas le pesaban como una losa: no tienes lo que se necesita. No eres como nosotros. La ansiedad se apoderaba de él en cada reunión, en cada presentación. Los prejuicios le rodeaban como sombras, debilitando su confianza. Su abuela, con la que había vivido toda su vida, siempre le inspiró respeto y perseverancia. La visión de su rostro cansado, pero lleno de orgullo, lo motivaba, pero también le provocaba miedo de decepcionarla. El horario incesante de trabajo, las largas horas de desvelo y el temor constante de un futuro incierto lo consumían. Hasta que, un día, ocurrió lo que menos esperaba: lo despidieron. La noticia le cayó como un balde de agua fría. El mundo, que se sentía inquebrantable, se desmoronó. Se sentó en el borde de su cama, la mente acelerada, respiración irregular. ¿Qué sería de él sin el trabajo que tanto esfuerzo le había costado conseguir? Se preguntaba sin cesar si sería capaz de encontrar otro lugar que le diera la oportunidad de demostrar su valía. La inseguridad se instalaba en su cabeza, cada vez más fuerte. Sentía que el cerrarse de puertas era un golpe traicionero a su identidad. Se cuestionaba si había estado persiguiendo un sueño vano. La angustia le acompañaba en cada paso. Sin rumbo, decidió ir a un parque cercano, donde caminaba poco a poco, en busca de un respiro. Allí, un anciano de mirada profunda lo sorprendió con una pregunta simple: ¿qué te agobia, joven? Alejandro, a regañadientes, comenzó a compartir sus temores. El anciano, con voz pausada y serena, le habló de estoicismo, de cómo los desafíos son la forja de un verdadero carácter. Introdujo 5 lecciones sobre la felicidad y la fortaleza que resonaron en su ser. Lo que realmente importa son nuestros valores, el esfuerzo y la perseverancia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada palabra del anciano, Alejandro sentía que lentamente comenzaba a entender el verdadero significado del esfuerzo, el honor a su familia y el valor de sus ideales. Decidió inscribirse en una competencia profesional, donde sabía que se enfrentaría a quienes no dudaron en menospreciarlo. La presión aumentaba, junto con la determinación en su pecho. Cada día se convertía en el testimonio de su renacer, reparando viejos electrodomésticos en el taller de su abuela, donde las horas pasaban volando. Sin embargo, la sombra del miedo aún acechaba. Durante la competencia, Alejandro no solo enfrentaría a sus colegas, sino al reflejo de todas las críticas y la injusticia que había sufrido a lo largo de su carrera. La esperada catarsis se transformaba en un laberinto de emociones encontradas. ¿Podría mantenerse fiel a sí mismo ante un público que le había dado la espalda? Todo parecía en su contra, mientras se preparaba para el desafío más grande de su vida. Su corazón latía con fuerza. ¿Lograría dejar una huella imborrable en el camino de su vida? La mañana de la competencia llegó con un aire de incertidumbre y expectativa. Alejandro se despertó antes de que el sol asomara, los primeros rayos iluminando su apartamento desordenado. Las noches de insomnio habían hecho mella en su rostro, reflejando la lucha interna que aún tenía en su mente. Sin embargo, había algo en su interior que comenzaba a encenderse, un entusiasmo renovado, una promesa de autoexpresión que lo impulsaba a avanzar. Se miró en el espejo, reconociendo al hombre que había caminado por la sombra de su propia inseguridad. «Eres más que un perdedor», se dijo con determinación. No podía continuar permitiendo que los fracasos de otros definieran su identidad. La competencia, que en otro momento lo había llenado de pánico, ahora se presentaba como un campo de batalla donde finalmente podría demostrar su valía. En el lugar del evento, la atmósfera era eléctricamente tensa. Los rostros de los otros competidores mostraban confianza, una seguridad que lo intimidaba, pero también le servía de impulso. No eran solo adversarios,
eran manifestaciones de sus propios miedos. Una voz interna le recordaba el consejo del anciano: todos enfrentan desafíos, pero la manera en que enfrentan esos desafíos define su carácter. A medida que se acercaba su turno, Alejandro respiró profundamente y repasó mentalmente los conceptos aprendidos del estoicismo. Se concentró en lo que podía controlar, su esfuerzo y su enfoque. Cada pulso de su corazón parecía resonar con una sola palabra: perseverancia. Finalmente, llamó a su nombre. Sentía que todo el gimnasio se detuvo a su alrededor. Con pasos firmes, caminó hacia el escenario. La luz brillaba intensamente, difuminando las caras, haciéndolas invisibles. Todo lo que vio fue un mar de incertidumbre, pero en lugar de desvanecerse, su confianza emergió de las profundidades. Comenzó su presentación. Las ideas que una vez había dudado de compartir reverberaban ahora con claridad y fuerza. A medida que avanzaba, no era solo su habilidad técnica lo que mostraba, estaba compartiendo su historia, su viaje personal hacia la resiliencia. Las palabras brotaban de su interior, impregnadas de sus vivencias, de las noches de trabajo intensivo, de los momentos de duda y de las enseñanzas del anciano. De pronto, se sintió más conectado que nunca, no solo con su audiencia, sino con el verdadero corazón del por qué hacía lo que hacía. La autenticidad resonaba más que cualquier cifra o logro que hubiese acumulado. Al concluir su presentación, un silencio envolvía la sala. La pregunta del anciano volvió a su mente: ¿qué te agobia, joven? Y, por primera vez, pudo responder: nada. La liberación de ese peso fue casi tangible. Sin embargo, cuando se retiró del escenario, la realidad del resultado aún pendía en el aire. Presionando las palmas contra las piernas, la incertidumbre lo absorbía nuevamente. La opinión del jurado, la respuesta de sus colegas, aún le preocupaba. ¿Habría trascendido la sombra de sus temores, o seguiría siendo un rostro anónimo entre la multitud? Un mensaje llegó a su teléfono mientras se retiraba. Era de su abuela, un simple: estoy orgullosa de ti, sin importar el resultado. Las palabras serenaron su mente. Había aprendido a mantenerse firme ante sus detractores, pero la lucha aún no terminaba. El momento de la verdad estaba por llegar. Sin haber tenido un cierre claro, Alejandro sabía que, independientemente de los resultados, su verdadero viaje apenas comenzaba. Enfrentar la incertidumbre del futuro era el siguiente desafío. ¿Qué paso seguiría ahora que había comenzado a descubrir su propia fortaleza? Los ecos del silencio tras la presentación seguían reverberando en la mente de Alejandro mientras se alejaba del escenario. El bullicio del entorno parecía distante, casi como si estuviera en un sueño. En su interior, una lucha entre la euforia y la ansiedad seguía en pie. ¿Qué había significado realmente esa experiencia? A medida que caminaba por el pasillo, sintió la necesidad de comprender el impacto de lo que acababa de suceder. En su mente, reflexionó sobre lo que había compartido, no solo un conjunto de ideas, sino su historia fragmentada, sus fracasos, sus pérdidas. Se preguntó si podría continuar manejando este nuevo sentido de vulnerabilidad. ¿Podía esa autoexpresión llevarlo a nuevas alturas? La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza mientras su pensamiento se enfocaba en lo esencial, su desarrollo personal. Esa noche, Alejandro decidió no dejar que la ansiedad nublara sus pensamientos. Se sentó con un cuaderno en mano y comenzó a escribir. Quería guardar los aprendizajes que había acumulado, no solo de la competencia, sino de todo su camino hasta allí. Era un acto de revelación, un recordatorio de que cada paso importaba. Las palabras fluyeron de su pluma. Enumeró 5 lecciones que el estoicismo le había enseñado. La primera, la aceptación del control. Comprendió que no podía controlar la opinión de los demás, pero podía regirse por sus principios y valores. Esta comprensión fue liberadora. La segunda lección era la impermanencia. Nada es estático, todo cambia. Había sentido eso en su piel, desde sus victorias hasta sus derrotas. Incorporar este concepto ayudaba a mantener la perspectiva. Cada momento de duda podría transformarse en crecimiento. La tercera lección emergió de reflexionar sobre su autenticidad. La necesidad de ser genuino en sus interacciones lo había definido en el escenario y lo definiría en su vida diaria. No tenía que vivir bajo las expectativas de los demás, sino ser fiel a sí mismo. Alejandro se detuvo. El inevitable miedo a la próxima evaluación personal se presentaba en su mente. Decidió entonces enfrentar el cuarto aprendizaje, la resiliencia. Había sido una constante en su vida, enseñándole a levantarse tras cada caída. Esa habilidad no solo se aplicaba a los fracasos, también se extiende al reconocimiento de sus habilidades y el poder que tenía sobre su propio destino. Por último,
la quinta lección se asomó: la importancia de la comunidad. Aunque en su proceso de crecimiento debía ser individualista, el apoyo de su abuela y de pocos amigos cercanos le recordó que no estaba solo. Las conexiones auténticas son fundamentales en el camino de la autoexploración. Al terminar de escribir, su corazón latía más tranquilo. Cada lección era un ladrillo en la construcción de su futuro. Reconocer esta necesidad de crecimiento continuo y abrumar a los miedos con conocimiento se convirtió en su mantra. Sin embargo, el momento de la verdad estaba inevitablemente cerca. Los resultados se anunciarían en cuestión de días y con ello, la oportunidad de redimir o reforzar su nueva imagen. La presión empujaba nuevamente sobre sus hombros. ¿Cómo manejaría la potencial decepción? O, por el contrario, ¿cómo se prepararía para la llegada del éxito? Las enseñanzas que había recopilado estaban a un paso de convertirse en herramientas vitales. Y en ese momento de introspección, Alejandro sintió que quizás el verdadero reto no sería la competencia, sino el desafío de vivir diariamente con esos principios y aplicarlos cuando el miedo llamara a su puerta. Con la mente más clara, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a su abuela, agradeciéndole su apoyo incondicional. Había algo significativo en esa conexión que quería que supiera. Pero antes de enviarlo, una alerta apareció en la pantalla, un mensaje de la organización de la competencia. La ansiedad se disparó. Pronto descubrirás cómo hemos decidido recompensar a nuestros participantes. La luz de la habitación parecía más tenue mientras Alejandro sostenía su teléfono, las palabras del mensaje de la organización pulsando en su mente. Si bien había dedicado una y otra vez su tiempo a reflexionar y escribir su introspección, la llegada de la notificación lo arrojó de nuevo a la arena del juicio. Esa mezcla de ansiedad y expectativa se echó sobre sus hombros como una pesada capa antes de una tormenta. Con un suspiro profundo, decidió que no podía dejar que la inminente revelación nublara su proceso de autodescubrimiento. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar por su pequeño departamento. Cada paso lo acercaba a un estado más claro de propósito. Durante esos momentos, visualizó sus aprendizajes como anclas, cada uno firmemente plantado en el suelo de su mente, listos para sostenerlo cuando las olas de la incertidumbre amenazaran con derribarlo. El insomnio habitual se apoderó de él esa noche. La falta de sueño volvía a ser su compañera, y una vez más se encontró reflexionando sobre su etapa en la competencia. Sin embargo, esta vez sus pensamientos no se centraron solo en el resultado, sino en el proceso del cambio que había experimentado. Esos 5 principios del estoicismo que había elaborado comenzaron a cobrar vida en su interior. Comenzó a imaginar cómo podría aplicar cada una de esas lecciones en situaciones cotidianas. La aceptación del control se convirtió en su mantra al comenzar cada día, recordándose que solo él podría decidir su reacción frente a los resultados. La impermanencia se transformó en una fuente de fuerza. Cuando enfrentara dudas, podría recordar que los momentos difíciles no durarían para siempre. Con su mente en movimiento, Alejandro se despertó con la determinación de participar activamente en su vida. Se sentó a la mesa y trazó un plan. Decidió hacer una lista de acciones concretas que lo acercarían a transformar su ambición en logros tangibles. Desarrollaría un proyecto personal que incorporara sus lecciones de autodescubrimiento y lo llevara hacia su verdadero propósito. El proceso continuaría, no en busca de una evaluación externa, sino en la creación de una vida coherente con su ser auténtico. Días pasaron y la ansiedad creada por la espera del resultado se transformó lentamente en anticipación. Alejandro se aventuró a compartir su travesía con algunos amigos cercanos. Cada conversación se tornó un juego de reflexión donde sus ideas florecieron y las críticas constructivas se convirtieron en semillas de crecimiento. Sin embargo, no todas las interacciones fueron positivas. Un amigo, traspasando los límites de la amistad, le lanzó un comentario desafiante: ¿y si trabajas duro y no recibes el reconocimiento que buscas? Podrías perder el tiempo. El golpe fue directo y punzante, pero Alejandro lo tomó como un reto. Reflexionó sobre la opinión de su amigo, sopesando su verdad y considerándola parte del proceso. ¿Era realmente el reconocimiento lo que valoraba, o el compromiso con sus principios? El instante de la verdad se acercaba. Días después, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, los miedos acumulados y el entusiasmo de su preparación se enfrentaron. Con un pulso acelerado, abrió la notificación. En breve, sabrás cuál será tu camino a seguir y lo que esto significa para ti. Se detuvo en la lectura de la frase, sus pensamientos regresando a cada una de las lecciones. Estaba preparado para asumir las consecuencias, las cuales podrían ser tanto un triunfo como un nuevo desafío.
justo cuando la oscuridad de la incertidumbre parecía estar en su punto más denso, una chispa de claridad comenzó a brotar en su mente. La siguiente etapa de su vida dependía de cómo decidiera enfrentar lo que estaba por venir. Alejandro aspiraba a vivir en coherencia con el compromiso personal, dando la bienvenida al cambio sin importar la dirección que tomara su viaje. Un clic final en la notificación lo llevó al descubrimiento que cambiaría su perspectiva. Las oportunidades para tu futuro están aquí, pero primero, debes decidir lo que realmente valoras. La luz del día entraba por la ventana, iluminando el pequeño despacho donde Alejandro había decidido trabajar en su proyecto personal. Las paredes estaban adornadas con notas y esquemas que trazaban los contornos de su vida futura, y, aunque la ansiedad seguía presente, había algo diferente en el aire, un impulso renovado. El mensaje había sido claro, ahora debía actuar en consecuencia. Las oportunidades estaban ahí, esperando a que él decidiera. Al abrir su libreta, comenzó a esquematizar sus 5 principios del estoicismo. Estaba decidido a convertir ideas abstractas en prácticas diarias. Escribió control en la parte superior de una hoja. Había aprendido que no podía influir en el resultado de todo lo que emprendía, pero sí en su actitud. Recordó cómo había gestionado su ansiedad en situaciones anteriores, cómo había trabajado su emoción y su respuesta ante cada evento adverso. Este principio de autocontrol se convertiría en su aliada más fiel. Pasó a impermanencia. Alejandro cerró los ojos y se recordó a sí mismo en una etapa de su vida donde la inseguridad dominaba su existencia. Había tiempos en que consideraba la estabilidad como la mayor de las riquezas. Sin embargo, a medida que crecía, había visto lo frágil de esa ilusión. Las dificultades, pensó, no eran terminaciones, sino transiciones. Decidió entonces que cada vez que sintiera presión, respiraría hondo y se recordaría que lo doloroso era temporal. Siguió con resiliencia. Con un bolígrafo negro, acentuó la palabra en su hoja. Cada desafío superado había forjado su carácter, y aunque la vida a menudo se sentía como un campo de batalla, en su mente, cada enfrentamiento era una oportunidad disfrazada. Reflexionó sobre momentos de su vida que lo habían desafiado, fracasos amorosos, proyectos que no salieron como esperaba. Estos episodios se convirtieron en lecciones, catalizadores de su transformación. La cuarta lección, gratitud, se convirtió en un mantra que lo acompañó durante la escritura. Había entendido la importancia de reconocer lo que tenía, en lugar de lamentarse por lo que le faltaba. Este nuevo enfoque hacia la vida no solo lo había ayudado a calmar sus miedos, sino a ver la belleza en los pequeños detalles. Decidió que expresaría gratitud diariamente, aún en las pequeñas cosas. Finalmente, la autenticidad se posó en la parte inferior de su hoja. El año anterior había estado marcado por la necesidad de encajar, de ser percibido como un competidor exitoso. Pero aquella percepción resultó ser una prisión, y había llegado el momento de liberar su verdadero ser. En cada decisión, deseaba preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero? Con su lista de principios frente a él, Alejandro sintió que tenía el poder de moldear su futuro. Iba a compartir su visión con el mundo. Organizó sus pensamientos en un documento coherente y comenzó a preparar una presentación que asignaría a sus amigos más cercanos. Quería que su descubrimiento personal trascendiera al de un simple proyecto. Deseaba que se convirtiera en una fuente de inspiración. Un día, mientras revisaba su presentación, el teléfono sonó. La notificación era de la organización con la que había estado intentando conectar sus proyectos. Estamos interesados en saber más sobre tu enfoque estoico. ¿Tienes tiempo para una reunión? La emoción subió como un resorte en su interior. Se trataba de la oportunidad que había estado esperando, un testimonio de que su trabajo y autocompromiso estaban comenzando a dar frutos. Le costó decidir si debía llamar a sus amigos para compartir la buena noticia o prepararse para la reunión primero. Decidió realizar ambas cosas, consciente de que en este viaje no estaba solo, y que compartir su camino podía ayudar a otros a encontrar su propia brújula en el caos. Mientras el sol se deslizaba por el horizonte, una sensación de propósito lo envolvía. En la noche, Alejandro se sentó a preparar su mente para la reunión. Las dudas intentaron infiltrarse, cuestionando su valía. Pero entonces, recordó su mantra: todo lo que requiere esfuerzo vale la pena, y ese esfuerzo es la verdadera medida de su valor. Sin embargo, mientras escribía sus avances y formulaba su discurso, una pregunta se alzaba ominosamente en su mente: ¿estaba verdaderamente listo para mostrar su auténtico yo al mundo? La respuesta se avecinaba peligrosa y excitante, justo en el umbral de su siguiente desafío. Cuando el sol se alzaba al día siguiente, Alejandro ya estaba despierto, sumido en sus pensamientos.
Era el día de la reunión y, a pesar de su preparación, la inquietud lo invadía como un mar agitado. Se enfrentaba a un momento decisivo en el que no solo presentaría sus ideas, sino que también se expondría por completo. Las palabras de su mantra resonaban en su mente: todo lo que requiere esfuerzo vale la pena. Sin embargo, la esencia de su autenticidad seguía siendo un enigma que debía desvelar. Tomó una ducha fría, un ritual que había adoptado para agudizar sus sentidos. Mientras el agua caía sobre su piel, se planteaba preguntas que despertaban aún más dudas. ¿Qué aspecto tendría su autenticidad? ¿Cómo lo verían los demás? Salió decidido a empoderarse, a fortalecer la voz que a menudo se había dejado ahogar por la opinión de otros. Un desayuno ligero no logró aplacar su ansiedad. Las palabras de aliento de sus amigos resonaban en su mente, pero su voz interior siempre había tenido un tono más crítico. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no entienden tu visión? Esa parte de su mente que sembraba miedo se sentó al borde de su conciencia, observando cada paso que daba. Aún así, un nuevo brillo de determinación le indicó avanzar. Llegó a la oficina con tiempo de sobra, un fuego interno lo instaba a prepararse aún más. Se sentó en una sala de espera sobria, con su presentación a un lado y su libreta llena de aspiraciones en el otro. Empezó a leer notas, haciendo un repaso de sus principios del estoicismo. Se detuvo en gratitud, un recordatorio de que incluso si las cosas no salían como esperaba, había mucho por lo que estar agradecido. El reconocimiento de su crecimiento personal se volvía un foco consolidado en su vida. Pronto, el momento llegó. Lo llamaron a la sala de reuniones. Frente a él, una mesa larga, los rostros ansiosos y expresiones serias. Ellos eran su audiencia y, al mismo tiempo, su posible juez. Se sentó, su corazón latiendo con fuerza, pero en lugar de dejarse llevar por la presión, respiró profundamente. En su primera frase, dejó salir el aire que había estado retenido. Comenzó enunciando su primer principio: control. El público escuchó atentamente mientras compartía cómo había forjado su actitud ante la adversidad. La conexión emocional era palpable, pero en su interior, el remordimiento aparecía, cuestionando cada palabra, preguntándose si estaba siendo fiel a sí mismo. Pasó por impermanencia, luego resiliencia. Cada principio lo acercaba más a su verdad, y con cada palabra parecía ir ganando terreno. A medida que hablaba, fulgurantes imágenes de su vida se presentaban como una película, cada experiencia siendo parte integral de este nuevo capítulo. Cuando llegó al final, un silencio reverberó en la sala. Alejandro se sintió vulnerable. Las miradas en su dirección podían ser de aprobación o de crítica, y esa incertidumbre le dejó un ligero temblor en la voz mientras concluía con su principio de autenticidad. Hoy estoy aquí no solo para presentar un proyecto. Estoy aquí para compartir una parte de mí, que a veces he ocultado, pero que es esencial para mi crecimiento. Espero que mis palabras resuenen con ustedes, porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar. El aplauso que siguió fue agridulce. Las reacciones variaban, algunos sonreían, otros eran más analíticos. El instante de vulnerabilidad se había desbordado. Mientras recogía sus cosas, un miembro del comité se le acercó y le murmuró: aprecio tu sinceridad. Lo que has compartido hoy puede ser una guía para muchos. En ese momento, sintió un brillo inesperado de alivio. El riesgo valió la pena. Sin embargo, al regresar a casa, la pregunta original tomó fuerza en su mente: ¿había sido realmente su yo auténtico, o aún se estaba limitando a satisfacer las expectativas ajenas? Sabía que la respuesta a esa inquietud sería el primer paso hacia su próximo hallazgo. La transformación requería más que un solo acto. La llamada de un antiguo compañero para discutir una posible colaboración le prendería la chispa para un nuevo desafío, uno que podría redefinir su trayectoria. ¿Podía este nuevo proyecto ser de verdad un reflejo de su esencia? Sin saberlo, la búsqueda de su autenticidad lo llevaría por un camino lleno de decisiones críticas que pondrían a prueba cada uno de sus principios. Cuando Alejandro llegó a casa, todavía sentía el eco del aplauso en su piel, pero no podía ignorar la inquietud latente. Se sentó en su sofá, su mente atrapada en un torbellino. La reciente presentación había sido un paso, sí, pero el final de ese capítulo aún parecía distante. El eco de la voz de su compañero resonaba en su mente. Sin embargo, una pregunta persistente se alzaba como un muro ante él: ¿sería capaz de reconstruir su vida profesional de modo que su autenticidad brillara sin reservas? Decidió que la respuesta debía llegar a través del trabajo práctico. Sacó su libreta y comenzó a anotar todo lo que anhelaba de este nuevo proyecto.
Un brainstorming de ideas brotó con emoción, cada palabra escrita era un paso hacia la libertad personal y profesional. En ese momento, sintió una profunda conexión con sus principios del estoicismo, como si cada lección hubiera sido diseñada para guiarlos en este viaje de redescubrimiento. La primera lección de control resonó con él, no solo en el sentido de controlar el resultado, sino de tomar el timón de sus propias decisiones. En lo que controlas, comprométete con tu verdad, escribió al lado. Era un recordatorio de que su autenticidad no era solo un deseo, sino un deber hacia sí mismo. A medida que la noche avanzaba, otro principio se hacía evidente: aceptación. La idea de que no siempre podría controlar las opiniones ajenas le ofreció un alivio casi palpable. En su búsqueda por cumplir con las expectativas de otros, había perdido de vista lo que realmente deseaba. Aprender a aceptar las críticas constructivas, sin dejarse consumir por ellas, lo liberaría de un peso que había llevado demasiado tiempo. Con cada lección explorada, la incertidumbre comenzó a transformarse en claridad. Resiliencia se destacaba como un imprescindible en su nueva narrativa. La vida lo había desafiado en múltiples ocasiones, y a pesar de las caídas, siempre había encontrado la manera de levantarse. En este proyecto, la resiliencia se convertiría en su aliada, así como su capacidad de adaptarse y aprender de los errores. Una vez llenas las páginas de su libreta, se detuvo a reflexionar. Las ideas fluyentes se estaban convirtiendo en un boceto tangible. Sin embargo, otro dilema surgió: la vulnerabilidad. Reconocer su necesidad de abrirse al mundo significaba aceptar el riesgo de ser malinterpretado o, peor aún, ignorado. La vulnerabilidad sería la llave que abriría la puerta a conexiones reales, así como a una relación auténtica con su trabajo. A medida que nublaba la noche, Alejandro decidió que la autenticidad no era un destino, sino un proceso continuo que requería coraje. Sin embargo, había un último principio que aún no había explorado: propósito. Buscó entre sus pensamientos lo que verdaderamente significaba encontrar su propósito y cómo estos se conectarían con su proyecto y, sobre todo, su esencia. De repente, recibió un mensaje de su antiguo compañero, pidiéndole que se reunieran para hablar del proyecto más a fondo. La promesa de esa conversación despertó en él la adrenalina de la posibilidad, pero también el temor de revelar su verdadero yo en un contexto profesional. ¿Podría su esencia brillar en este nuevo proyecto? La noche se iluminó con la promesa de un nuevo capítulo, y con él, un resurgir de su ambición. Amanecería un nuevo día, y con él, la oportunidad de enfrentar no solo el proyecto, sino a sí mismo con toda su autenticidad. Alejandro sintió que la búsqueda apenas comenzaba, cada aprendizaje lo acercaba a un descubrimiento fundamental. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que cada principio que había erigido como faro también conllevaba una carga. Al día siguiente, se presentaría no solo como un colaborador, sino como un ser humano en busca de su verdad. El nerviosismo comenzara a mezclarse con una expectativa palpable. ¿Sería este encuentro el momento decisivo que necesitaba para finalmente hallar su camino? El día amaneció cargado de promesas y temores entrelazados. Alejandro se despertó con una sensación de ansiedad latente que provenía de la inminente reunión. Mientras preparaba su café, su mente se debatía en una montaña rusa de pensamientos. La esencia de su proyecto comenzaba a tomar forma, pero aún flotaban en su mente inseguridades sobre su capacidad para comunicar su visión auténticamente. Decidió hacer un ejercicio de claridad mental. Tomó un momento para respirar profundamente, dejando que cada inhalación y exhalación disolviera parte de la tensión acumulada. En ese instante, se recordó que el propósito no solo era un concepto abstracto, sino el motor que impulsaba cada decisión en su vida. La verdad se encontraba en su conexión con lo que realmente deseaba lograr. Cada toma de decisiones que había hecho hasta ahora se dirigía, de una manera u otra, hacia allí. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba impregnado de un aire de expectativa. La estructura del lugar parecía más opresiva que nunca, un recordatorio de la rutina que había intentado romper. Los rostros de sus compañeros se veían entrelazados en charlas triviales, y Alejandro se sintió por un instante como un espectador de su propia vida. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la sala de reuniones, un ligero destello de determinación comenzó a crecer en su interior. Su compañero, Carlos, ya lo esperaba en la mesa. La primera impresión de Alejandro fue que Carlos no parecía preparar un encuentro sencillo. Su mirada denotaba una necesidad de claridad que podría traducirse en un juicio sobre la validez de las ideas que Alejandro había estado desarrollando. Sin embargo, al intercambiar saludos, lentamente se disiparon las nubes que oscurecían su mente.
Alejandro se sintió compelido a mostrarse tal cual era, a compartir no solo los hechos del proyecto, sino también la pasión que lo guiaba. Con voz firme, comenzó a exponer sus ideas. Cada palabra era un reflejo de todos esos principios que había explorado la noche anterior. El control se manifestaba en su disposición a dirigir la conversación, estableciendo un marco claro de lo que deseaba lograr. La vulnerabilidad se hacía presente en cada momento en que decidía compartir abiertamente sus pensamientos y sentimientos en relación con el proyecto. Mientras hablaba, incluyó ejemplos de su vida, de sus retos y su búsqueda por ser auténtico en un mundo que a menudo favorecía las máscaras sociales. Carlos escuchaba atentamente, y en lugar de la resistencia que Alejandro temía, comenzó a ofrecer retroalimentación. Sin embargo, no eran solo críticas, eran observaciones valiosas que desafiaban a Alejandro a profundizar más en su visión. Cada comentario recibido era un espejo que reflejaba tanto sus fortalezas como las áreas que necesitaban desarrollo. Y a medida que avanzaban, Alejandro sintió que estaba en un proceso de aprendizaje conjunto, guiado por el respeto mutuo. Al final, la conversación tomó un giro inesperado. Carlos mencionó una amplia red de contactos en el sector que podrían estar interesados en colaborar, pero había un desafío: Alejandro tendría que presentar su visión en un próximo evento. Una oportunidad que representaba su mayor temor y, al mismo tiempo, su mayor esperanza. ¿Podría realmente mostrar su esencia en un escenario más grande, ante un público que lo evaluaría? La incertidumbre regresó, pero esta vez no se sintió debilitante. Por el contrario, era un recordatorio de que el crecimiento a menudo provenía de salir de su zona de confort. Tomando una profunda respiración y recordando su propósito, Alejandro sintió que ya no podía dar marcha atrás. Aquello que había comenzado como un espacio seguro había mutado en una invitación a un desafío bienvenido. Sin embargo, había un aspecto que lo inquietaba: si no podía alinearse completamente con su esencia en esta presentación, estaría traicionando la autenticidad que tanto había luchado por conseguir. La verdad era que el camino hacia la autenticidad raramente es sencillo, y el tiempo que le quedaba para prepararse se acortaba rápidamente. La sensación de una revisión de su verdadero yo creció en su interior, empujándolo hacia una urgencia que no podía ignorar. Estaba claro que el momento decisivo se acercaba, pero también la pregunta que resonaba en su mente se volvió más apremiante: ¿estaba listo para ser, ante todo, él mismo? Alejandro pasó la noche casi en vela, su mente una tormenta de ideas, dudas y fragmentos de lo que sabía que debía hacer. Se levantó con la luz aún tenue del alba, recordando que tenía una tarea crucial entre manos: preparar su presentación. La ansiedad inicial había evolucionado en un desafío personal, una batalla entre su mente racional y sus impulsos reprimidos. Mientras tomaba su café, sintió la necesidad de hacer un plan de acción. La idea de ser juzgado lo aterraba, pero la noción de perder la oportunidad de expresarse, de dividir su esencia entre lo que él era y lo que podía ser, lo motivaba a actuar. En su mente, hizo una lista de puntos clave que quería tocar en la presentación: su propósito, la experiencia personal detrás del proyecto y una visión global que involucra a todos. Anotó cada elemento como si estuviera construyendo un ladrillo en un edificio que debía erguirse firme. Se dio cuenta de que este evento era más que un simple escenario, era la posibilidad de comunicar su verdad. Y, aunque reconocía la presión, también comprendía que este era el momento de dejar de lado la inseguridad. Se propuso ensayar frente al espejo, buscando no solo palabras, sino también conectar con la emoción que deseaba transmitir. Al verse a sí mismo, sintió una mezcla de incomodidad y determinación. Cada ensayo revelaba fragmentos de su vulnerabilidad. Había un desajuste entre la imagen que presentó y el temor que anidaba en su interior. Aún así, cada repetición imponía un sentido de claridad, un enfoque que lo despojaba de la necesidad de aceptación. Era un proceso transformador. Pasaron los días y cada conversación con Carlos se volvió más profunda, menos centrada en la crítica y más en el intercambio. Hablaban de estrategias, de cómo abordar la presentación y de la posibilidad de que su esencia no solo fuera visible, sino también poderosa. Esa interacción se convirtió en un fomento de confianza. Alejandro empezó a darse cuenta de que su voz tenía peso, que su historia podía resonar con otros. Pero, aún así, un reto permanecía latente: su vulnerabilidad era tanto un regalo como un riesgo. Una tarde, mientras estudiaba en su computadora, un mensaje surgió en su pantalla. Era un correo que Carlos le había enviado, con un artículo que hablaba sobre los principios del estoicismo aplicados a la vida personal y profesional. Alejandro sintió que una chispa iluminaba su interior. Decidió leerlo y, tras cada párrafo, se planteaba preguntas, sintiéndose más enérgico.
Esa búsqueda de equilibrio y control emocional le ofrecía un nuevo enfoque. Se dio cuenta de que el estoicismo podría servirle no solo en la preparación, sino también durante la presentación. Debía aprender a dominar su miedo, a aceptar que no siempre controlaría la reacción del público, pero sí podía controlar su entrega. Los días se convirtieron en horas y, mientras el evento se aproximaba, Alejandro comenzó a integrar esas lecciones estoicas. Practicó la atención plena, centrándose en el momento actual en lugar de dejar que la ansiedad por el futuro afectara su concentración. En las noches previas, se repitió que toda intervención era una oportunidad de crecimiento, independientemente del resultado. Durante una mañana de preparación, en el silencio de su casa, un sentimiento de determinación lo invadió. Había llegado al punto de no querer solo participar en ese evento, sino de querer dejar una huella. Se dio cuenta de que ser él mismo era la única opción que lo llevaría a ser efectivo. No podía permitirse explorar una versión desvirtuada de su esencia. El día de la presentación finalmente llegó. La sala estaba llena, y la sensación de ser observado lo abrumó por un instante. Pero cuando subió al escenario, cerró los ojos, recordó los principios que había absorbido y tomó una respiración profunda. Exactamente en ese momento, comprendió que no solo tenía un reto ante él, sino también una oportunidad valiosa de autodescubrimiento. En aquel instante, se preguntó, ¿sería suficiente mostrar su verdadero yo? ¿O el temor a ser juzgado lo mantendría anclado al pasado? El retumbar de su corazón resonaba en sus oídos mientras un silencio expectante se apoderaba de la sala. Los ojos del público se posaron en él, y Alejandro entendió que no solo se jugaba su presentación, sino también la esencia de su ser. ¿Tendría el valor para ser auténtico en un mundo que a menudo valora las fachadas? La respuesta se asomaba en su mente, pero aún no estaba claro si podría abrazarla completamente. Un momento de revelación estaba por desatarse, y Alejandro no podía dar marcha atrás. La sala estaba en silencio, y Alejandro observó las caras que lo miraban, llenas de expectativa. Sintió el peso de la mirada de cada persona y, por un instante, la duda lo asaltó nuevamente. ¿Podría realmente conectar con ellos? Sin embargo, todo el arduo trabajo hecho, cada paso en su viaje de autodescubrimiento, lo guiaba a aquel instante. Comenzó su presentación. Con cada palabra que pronunciaba, las lecciones aprendidas resonaban más fuerte en su interior. Habló sobre control y cómo había aprendido que no podía determinar la reacción del público, pero sí su propia perspectiva. Relató cómo la impermanencia había sido su salvavidas durante los momentos difíciles, llevándolo a entender que el cambio no era una amenaza, sino una oportunidad para crecer. La voz de Alejandro se tornó firme. Compartió anécdotas personales, episodios de vulnerabilidad que habían moldeado su carácter. La resiliencia emergió como el hilo conductor de su historia. Cada desafío había sido una lección, un peldaño hacia su crecimiento. Cuando llegó a autenticidad, su voz se tornó cargada de emoción. Hoy no vengo solo a presentar un proyecto, sino a mostrar quién soy realmente. Cada uno de nosotros tiene una historia, la mía es una búsqueda interminable de ser fiel a mí mismo en un mundo que a menudo impulsa las apariencias. Alejandro sintió una liberación en sus palabras. La autenticidad es la que permite conectar con otros, y en ese momento, el miedo empezaba a disiparse. La sala empezó a responder con gestos de aprobación, y él sintió que lo que antes era ansiedad se transformaba en fuerza. A medida que avanzaba, notó que el público se iba sumergiendo en su relato, y eso lo llenó de confianza. Al concluir, las palmas resonaron en la sala. Las reacciones no eran solo un reconocimiento a su presentación, sino a su valentía por mostrarse tal cual era. Alejandro no solo había compartido ideas, había hecho un pacto sincero con su esencia, y eso le inyectó una satisfacción sin igual. Justo al finalizar, un miembro del jurado se acercó. Lo que has compartido hoy es inspirador y auténtico. Has demostrado que la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. En ese instante, Alejandro comprendió que su viaje no había sido en vano. Lo que había comenzado como un intento de reivindicación personal había culminado en la validación de sus esfuerzos y valores. Regresó a casa con una sonrisa genuina. La sensación de éxito se hizo más palpable con el paso de las horas. Miraba hacia el futuro con claridad, había conquistado sus inseguridades y había aprendido a vivir con autenticidad. El día siguiente fue diferente. La presión anterior se había desvanecido. Se sintió más ligero, como si una carga se hubiera retirado de sus hombros. Había comprendido que cada decisión, incluso aquellas que no habían sido válidas, formaban parte de su experiencia y no definían su valía. Alejandro decidió dar un paso más y utilizar su historia para ayudar a otros.
Inició un blog donde compartía sus reflexiones y sus enseñanzas estoicas. Con el tiempo, se convirtió en un espacio donde las personas podían encontrar consuelo y aliento, un lugar para recordar que son su propia brújula. Hizo de su viaje un testimonio de crecimiento, y en ese proceso, se convirtió en un narrador de resiliencia. Finalmente, no solo había hallado su voz, sino un propósito en abrazar su autenticidad y compartir su luz con otros. Este era el nuevo capítulo que se abría ante él, un futuro construido sobre bases sólidas de confianza y verdad. Había logrado su crecimiento y, con cada paso, fortalecía su compromiso con el aprendizaje continuo. Ahora sí, Alejandro miraba por la ventana con una paz interior que nunca había sentido antes. El ruido de la ciudad ya no era una tormenta, sino un suave recordatorio de que, a pesar de los desafíos, su viaje personal había valido la pena. Había llegado a la resolución personal que deseaba: la felicidad está en ser uno mismo, no esperes ni un segundo más para unirte a esta emocionante travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias inspiradoras que pueden cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren esta transformación. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. Hazlo ahora.